eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Y bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa o por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Era Jonás el culpable de que esa tormenta arreciara tan fuerte. Quiero que me pongas la imagen que te pasé. El versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahí está la imagen. Vamos a ver. Aquí en esta parte, en Israel del norte, en el gobierno del norte, estaba Jonás. Y el Señor le dice: ve 1200 kilómetros al este hacia Nínive. Pero él se va hacia Tarsis. 5000 kilómetros. Lo más lejos posible, huyendo de la presencia de Jehová. Como si Jehová no pudiera estar en todas partes. Como si pudiéramos escondernos de Dios. Cuando sabemos que aunque debajo de las piedras nos metamos, de ahí nos sacará Él. Para cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero Él bajó entonces al puerto a buscar un tiquete y encontró una nave que iba a zarpar hacia Tarsis y dijo: me voy. Un profeta de Dios. Porque Jonás, uno de los profetas menores, esta no era la primera encomienda que el Señor le daba. Era un hijo de Dios, del pueblo de Israel, un servidor. Y Jonás decide huir, porque no quería ir a Nínive. Y yo he escuchado muchas prédicas acerca de esta palabra, pero hoy quiero hablarte de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive. El primer problema que tenemos era Jonás. El problema surge en Jonás, no en el destino, no en el enemigo. No era culpa de Dios tampoco lo que estaba pasando en esa nave.
ni era culpa de los marineros que tenían varios dioses, porque ellos tenían varios dioses, lo dice la palabra. Y aún así el problema estaba por la cabeza de Jonás, porque Dios estaba buscando, era a Jonás. Él fue el que formó el bonche. ¿Por qué hizo lo contrario a lo que Dios le estaba encomendando? Lo primero que estudiaba, investigaba, era que Nínive, siendo la capital asiria, era la capital de los asirios, la más grande, era una metrópoli de 120,000 habitantes, era una ciudad brutal. Y era brutal porque los asirios eran torturadores, eran conocidos porque tenían unas técnicas para poder obtener confesión de todas aquellas personas que eran aprendidos por ellos. Llevaban a las personas al desierto y los sepultaban y le dejaban solamente la cabeza afuera y le amarraban la lengua con una correa. Y ahí dice que la persona enloquecía por el sol abrasador, que moría de un paro cardíaco por la locura que los consumía. Estos asirios tenían por objetivo conquistar muchas tierras. Y ellos, ¿qué hacían? Primero se llevaban a las mujeres y luego asesinaban a los hombres y a los niños para quedarse, para poder conquistar cada territorio. Y yo me imagino que aunque la Biblia no lo registra, seguramente Israel estaba dentro de ese territorio que los asirios querían conquistar en tiempos de Jonás. Y él sabía eso. Y me imagino que Jonás tuvo miedo porque dijo, si yo voy a predicar allá, si yo voy a decirles a ellos que se conviertan, a decirles que se conviertan de sus malos caminos, a echarle en cara todos esos pecados que están cometiendo, muy seguramente a mí me va a pasar algo similar. Siendo Jonás un profeta de Dios, estaba Jonás poniendo todas estas razones humanas por delante de la voluntad del Señor. Y vaya que sí tenía razones. Eran razones válidas, eran razones ciertas, eran razones aceptables. Cualquier ser humano lo hubiera pensado así. Pero estaba olvidando que aquel que le estaba encomendando era Jehová de los ejércitos. Era el capitán, el general de los ejércitos celestiales, que contra él nadie puede. Y pensaba en esto y meditaba en que muchas veces el Señor nos encomienda, pero el miedo nos deja pegados al lugar en el que estamos. ¿Dónde está entonces nuestra fe? Porque cuando el Señor da una asignación, cuando el Señor da una encomienda, Él tiene allanado el camino. Él tiene presto el alimento, tiene presta el agua, las personas con las que te vas a encontrar y también las palabras que va a poner en tu boca. Pero tu confianza debe estar en Él. Nosotros queremos que Dios nos revele de antemano cuál es el modo en el que va a cumplir ese propósito. Pero Dios no trabaja así. Dios da una encomienda y nosotros damos un paso ciego en fe, creyendo que el que mandó responde. Porque así es. Él no ha dejado en vergüenza a ninguno que ha dejado a padre y madre por seguirle a Él. Tenemos esa primera razón. ¿Quién dijo que Dios nos va a dar encomiendas fáciles? ¿En qué parte de la Biblia dice que todo va a ser fácil, que para cumplir el propósito de Dios vamos a caminar por lugares de verdes pastos, de flores olorosas,
calles de oro. Cuando estemos arriba, sí. Cuando estemos arriba, sí. Pero aquí en el mundo tendremos aflicción. Pero confiamos y sabemos que hay un Cristo que venció el mundo, que venció la muerte, que venció la enfermedad, que venció el miedo en una cruz. Él te ha mandado a ti a ir a la boca del lobo. Él no te ha mandado a ti a ir a Tarsis, a pasear allá a Tarsis. Él te ha mandado donde tu enemigo. A Nínive te ha mandado. Porque Él cree que tú eres capaz de hacer la encomienda que ha puesto sobre tu cabeza. Porque si no, no te hubiera llamado. Porque Él ve el futuro, el porvenir. Él sabe que aunque tú estés ahora preocupada, temblando, angustiado, Él puede ver el fin. Y sabe que si vas de la mano con Él y confiando, vas a llegar a tierra firme. Entonces, la primera razón quizás porque tuvo miedo. Otra razón por la cual quizás Jonás no iba era porque sabía, siendo un profeta, yo creo que él sabía que si Dios lo mandó a Nínive para que pregonara esto, era porque tenía intenciones de darle una oportunidad a Nínive. Porque cuando Dios envía profetas, no lo hace para destruirte, sino para advertirte, para decirte que hay un camino que tienes que retomar. Y eso era lo que él estaba haciendo con Nínive. Pero Jonás tenía rabia, porque Nínive era su enemigo. Era enemigo de todos esos pueblos vecinos. Y él no quería que eso pasara. Y creo que muchos de nosotros queremos en exclusiva una salvación para nosotros. Aunque digamos que no es así. Porque nos creemos exclusivos. Y lo somos. Pero tenemos que entender que Dios es el Dios de los judíos y de los no judíos. Y que si nosotros estamos aquí sentados, es precisamente por eso. Porque somos coherederos con Cristo. Porque por adopción hemos sido llamados hijos de Dios. Aunque creo que, no sé, pues no puedo decirlo, pero por la mayoría de nosotros no corra sangre judía. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados aún sin merecerlo. Pero Jonás no conocía a Dios, que también era el Dios de los no judíos. Y precisamente el Señor nos está mandando a nosotros a ir donde el enemigo. Porque es muy fácil ir donde tus amigos, ir a la línea amiga, es muy fácil. Pero acercarte a aquel que te ha herido es lo más difícil. Y ese Dios que está para ti, que vienes a la iglesia y le adoras, y eres su hijo, también es el Dios de aquellos que están perdidos en el mundo. Y quiere que tú les enseñes a ellos el Dios de Israel. Esa es la principal encomienda. Que después Jesús, con su revolución, demostró. Porque Él abrió la puerta para que tú y yo entráramos al lugar santísimo. Porque se rasgó el velo el día que Él murió en esa cruz. Y gracias a ese sacrificio limpio y puro, tú y yo estamos sentados en este lugar, aún sin merecerlo. Porque yo estoy convencida de que yo no lo merezco. No sé tú, pero yo sé que no lo merezco. Y el Señor, un día, yo estaba muy angustiada.
Ese día estaba tan preocupada que yo en mi cabeza recordaba una y otra vez y decía, Señor, yo nunca voy a poder alcanzar la salvación porque si yo me pongo a mirar, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para merecerlo? Y el Señor me dijo, tú no tienes que hacer nada porque yo lo hice por ti. Es por gracia. Es por gracia. Por gracia es que estamos aquí. Y por gracia es que le adoramos y le agradecemos. Jonás sabía que si llegaba con un mensaje de juicio a Nínive, era muy probable que la gente de la ciudad se arrepintiera y volviera su rostro a Dios. Él no quería que se salvaran. Casi siempre yo he escuchado a muchos cristianos como oran. Señor, haz justicia. Señor, líbrame del mal. Señor, que mis pies no tropiecen con piedra alguna. Señor, quita todo lo que está estorbando mi propósito. Señor, que mis enemigos caigan avergonzados. Señor, Señor, Señor. Pero Dios también tiene un propósito con ese que te hace caer. Y a veces, quien tú crees que es el estorbo a tu propósito, porque aparentemente es tu enemigo, realmente es amigo del propósito de Dios en tu vida. Y a veces, quien tú crees que es tu amigo, es enemigo de tu propósito. Por eso la forma de orar es decirle al Señor, revélame tu propósito en cada cosa que yo haga. Revélame quién me estorba tu propósito y quién ha venido a impulsarme. Porque esos enemigos han venido a impulsar tu propósito. Esos enemigos impulsaron el propósito de Jonás. La tercera razón que se me ocurre es que Jonás era desobediente. Y Jonás era desobediente. A pesar de ser un hijo de Dios, lo era. ¿Por qué se fue el hijo pródigo de su casa? ¿Por qué le dijo, padre, dame dame la herencia en vida, que yo me quiero ir? Porque no se quería someter a la voluntad de su padre, porque no quería estar bajo su autoridad. Esa era la razón, porque era un rebelde. Porque era un rebelde. ¿Qué haces tú si tu hijo se revela a tu autoridad? ¿Qué haces tú si tu hijo se revela a los planes de bien que tú tienes para él? Y tú ves que tu hijo se va a perder. ¿Acaso tú no harías algo para reprenderle, para enseñarle? Es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Y todos sabemos que el ser cristianos y el estar en la iglesia no es garantía de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y no es garantía de que estemos bajo la autoridad del Señor. Porque hace falta, además de esas cosas, hace falta un sometimiento a la autoridad. Pero a muchos no les gusta la autoridad. Y por eso es que vemos que fracasan. A Jonás no le gustaba la autoridad. Otra razón por la que Jonás pudo haberse negado es porque le extrañó el método de Dios. Se sorprendió cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, porque hasta ese momento ningún profeta había tenido que salir de Israel a cumplir una encomienda del Señor y a llevar una palabra, sino que todos los reyes, todos llegaban allá a Israel buscando al profeta. Y a él le extrañó el método. ¿Por qué Elías no tuvo que ir a Egipto? ¿O por qué Isaías no tuvo que moverse del país para ir a otro lugar? Estaba cuestionando el método de Dios. Y así somos nosotros. Muchas veces sabemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida y la encomienda, pero no nos gusta la forma como Él está planteando que nosotros tenemos que hacerlo. Porque cuando nos dicen que vamos a ser profetas entre las naciones, que vamos a predicar la palabra de Dios, pensamos que de una nos van a subir a una plataforma y que nos van a llenar de elogios, de flores, de aplausos.
Pero Dios tiene una forma, un método diferente para ti, diferente para ti, de acuerdo con las cosas que tiene que trabajar en tu corazón, te guste o no. Y Él va a implementar ese método. Pero muchos no estamos de acuerdo porque creemos saber más que Dios. De esta manera funcionaría más, Señor, pero ¿por qué tengo que ir allá? ¿Por qué no viene Él? ¿Pero por qué tengo que ir a hablarle si Él me ha hecho tantas cosas? ¿Pero por qué tú no permites que Él atraviese una prueba y tenga que venir a humillarse aquí porque yo soy tu hijo? Porque quizás en ti hay cosas que Él tiene que quitar todavía. Entonces hay que entender que los métodos del hombre no son los métodos de Dios. Pero hay que tener claro el propósito, porque sea cual sea el método, tú vas a llegar al lugar al que Dios dijo que ibas a llegar. Porque sea cual sea el camino que tú tengas que recorrer, si vas de la mano de Él, vas a llegar. Y por eso no te revela el método y no te revela el camino y todas las cosas que tienes que pasar, porque entonces tú retrocederías. Pero dale gracias a Dios que Él ha prometido estar contigo siempre, que Él ha prometido ir delante de ti y que Él te ha dado las herramientas suficientes para que tú cruces el mar, para que tú pases la tempestad, para que tú salgas de la cueva, para que tú vayas y hagas lo que Él te ha encomendado. Yo lo voy a hacer a mi manera, Señor. Me parece que mejor lo hago así, Señor, y yo creo que, es lo que tú me estás encomendando, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así no sirve, te dice el Señor. Es a mi manera, es en mi tiempo, es donde yo diga, es cuando yo diga y es con quien yo diga. Jonás no era consciente en ese momento de que Dios también era el Dios de Nínive. Y por eso se atrevió a despreciar tan grande encomienda, siendo un iluso pensando que podía esconderse de Dios. Nos victimizamos y a veces somos, el enemigo me está atacando, el enemigo me está haciendo, el diablo es puerco, el diablo esto, es que el vecino me ataca, es que este me ataca, es que la bruja me está echando porquería, es que no sé qué, es que esto, es que lo otro. Pero muchas veces extrañábamos al hermano Enrique, ¿verdad? Pero muchas veces somos nosotros la piedra de tropiezo de otros. Somos la piedra de tropiezo de otros que ni siquiera son cristianos. Y por eso dicen, tronco de cristiano ese. Porque somos malos embajadores, hipócritas. Porque yo he sido hipócrita y le he servido de piedra de tropiezo a alguien que aparentemente no tiene a Dios. ¿Ves? Porque aquel que se crea santo, santifíquese más. Entonces, Jonás inicialmente, cuando tomó la decisión de irse a Tarsis, él no encontró ninguna dificultad. Él bajó, compró el tiquete, encontró una nave que iba a zarpar ese mismo día y dijo, no, de papayita aquí. Quizás él dijo, bueno, yo lo voy a lanzar a la suerte, Señor. Si es tu voluntad, yo voy a conseguir el tiquete, yo me voy a ir en el barco, no va a pasar nada. Y así nosotros queremos engañarnos muchas veces. Y quizás alguien que estaba el cupo lleno, porque sí, estaba el cupo lleno y alguien decidió no irse. Y wow, las puertas se me están abriendo. Es por aquí definitivamente. No seamos mentirosos, que nosotros sabemos en el fondo lo que es y lo que no es. Pero entonces hay gente que ayuna 20 días, 21 días, un mes, por algo que ya Dios le dijo en su corazón que no se lo va a dar.
porque no es el camino o porque no es el momento. Quizás sí se lo va a dar, pero no es el momento y se lo dijo. Pero siguen empecinados y empecinados. Y entonces Jonás pudo comprar su tiquete, se montó en su barco, se acostó a dormir. Ay, sí, larín, larán. Y entonces, claro, es la voluntad de Dios porque las cosas de Dios traen paz. Pero es que la paz que trae Dios no es la paz del mundo. La paz que trae Dios es de aquí para adentro, mi hermano. Usted puede estar pasando, atravesando el desierto más grande de su vida, que si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces va a haber paz. Pero usted puede ir navegando. Apláudele. Pero usted puede ir navegando aguas tranquilas y viendo el paisaje mejor del mundo, que si usted no está haciendo la voluntad de Dios, hay algo por dentro que lo carcome. ¿Por qué? Porque usted ha sido marcado por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras sigas buscando a Dios y su propósito en lugares donde Él no te ha mandado, te va a tocar volver al inicio con la cabeza gacha como hizo Jonás. Y entonces Jonás consiguió su tiquete, claro, esa era la voluntad de Dios. Espérate, porque tú veas a las personas triunfar en el éxito del mundo, porque tú les veas una casa bonita, un carro bonito, porque tú veas que son exitosos, bien vestidos, que tienen aparentemente un matrimonio maravilloso, que tienen unos hijos modelo, o que tienen mucho dinero o mucha salud. Eso no quiere decir que están haciendo la voluntad de Dios y que Dios está en el asunto. Y la mayoría de las veces, cuando tenemos una asignación, hay que prepararse porque sabemos que vamos a cruzar una tormenta. Pero tenemos la garantía del éxito asegurado, porque nuestro Dios es nuestro estandarte. A lo mejor a ti se te den todas las cosas por las que hoy estás apartado del propósito de Dios. Ese viaje para mudarte, esa nueva relación, ese nuevo negocio, pero ello no quiere decir que esté todo bien. Como tampoco quiere decir que el que estés pasando tanto problema sea porque lo mereces. Porque también he estado en esa situación y he pensado que las 7 plagas me han caído encima porque me lo merezco. Pero el Señor también viene a restaurar los corazones heridos en esta noche y a decirte que hay cosas que Él permite para preparar tu corazón para las cosas maravillosas que Él tiene para darte. Porque si tu corazón no está preparado, no podrás ver la gloria de Él en esas cosas, ni reconocerlo a Él en tus victorias, ni saber que es Él. Y entonces te vas a dar duro. Es por eso que Él prepara a quienes aman. Y Él nos quiere bendecir. ¿Cuántos aquí creen que Él nos quiere bendecir? Porque yo creo que el propósito de Dios no es que nosotros andemos arrastrados y sufriendo. Él nos quiere bendecir. Pero qué rico si pudiéramos decir: Señor, aquí estoy. Pase lo que pase, aquí estoy. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 36 a 38, ustedes lo podrán buscar y leer en casa. Hablando de los héroes de la fe, dice que otros experimentaron calumnias, injurias, vituperios, amenazas, persecución, muertes a espada, oprobios, azotes. Esos héroes de la fe, que aunque no tengan un nombre en la Biblia, tienen un nombre escrito en el libro de la vida. Y estoy seguro que están allá con nuestro Padre Celestial gozando.
y que nos vamos a encontrar con ellos algún día. No se trata de quién recibe más bendiciones o de quién vive mejor o más bonito, ¿verdad? Se trata de quien cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. De ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios aquí en la tierra. De los que cumplen la voluntad del Padre. Vamos para terminar. Ahí mismo en Jonás, capítulo 2, versículo 1. Sabemos que lanzaron a Jonás al agua y que apenas lo lanzaron al agua, inmediatamente la tormenta cesó. Y el Señor envió un gran pez para que se tragara a Jonás. Y estuvo en el estómago del pez durante 3 días y 3 noches. Y después lo escupió, ¿verdad? Pero mientras él estaba ahí, dice el versículo 1 del capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 7, vamos a saltar al 7, porque el tiempo corre. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo no sé lo que tú estés pasando o atravesando, porque sé que algo debes estar atravesando. Es natural tener preocupaciones, angustias. Es normal, enfermedad. Pero sabes que ahí en el vientre de ese pez donde tú estás, clama a Jehová. A lo mejor hay muchas cosas que tú te has ganado por desobediente. O a lo mejor no. A lo mejor hay cosas que te has ganado por persecución. Pero de todas ellas te librará Jehová si tú reconoces que Él es tu Redentor. Y allí, en medio de esa dificultad, invocas su nombre y clamas a Él. Y pagas tu deuda. Porque tienes que pagar tu deuda, te dice el Señor en esta hora. Tienes que pagar tu deuda y hacer esa asignación que tienes pendiente. Y yo sé que muchos aquí tenemos pendientes una asignación con el Señor. Y el Señor te dice en esta hora que lo hagas, porque grandes cosas vas a ver. Quizás muchas cosas que han estado estancadas en tu vida, en un momento Él las puede cambiar. Porque Él trabaja de maneras insospechadas y no te corresponde a ti, no me corresponde a mí saber el momento, la hora, el modo, el lugar. Pero Él lo hará. Pero nosotros tenemos que cumplir y pagar nuestra deuda también. Porque la puerta está abierta y todo el que quiere entrar, entra. Y en esta hora quiero que te pongas sobre tus pies. Bueno es Dios.